Los gestos de la recolección. Lo anteriormente escrito puede dar fe para algunos de una manera ingenua y pasada de moda de considerar el archivo, esa forma apasionada de construir un relato, de establecer una relación con el documento y con las personas que muestra, puede aparecer como el indicio de exigencias actualmente desaparecidas que ya no corresponden a una época intelectual, al mismo tiempo más tradicional, léase conservadora, y menos ligada a la descripción de lo cotidiano. ¿Qué atractivo conserva el archivo cuando todo o casi todo ha sido ya dicho por otros sobre la belleza del gesto, el diálogo con los muertos, el tener en cuenta a los anónimos y a los olvidados de la historia? Cuando, en el momento actual, esas formas de aprender el pasado provocan la sonrisa o, en el mejor de los casos, parecen vestigios en una historiografía sobre la que reflexionan sabiamente ciertos intelectuales. El atractivo se mantiene, lo adivinamos. La inclinación por él no debe confundirse con una moda que enseguida se volvería caduca. Está entretejida con una convicción. El espacio ocupado por la conservación de los archivos judiciales es un lugar de palabras captadas. No se trata de descubrir en él de una vez por todas un tesoro enterrado que se ofrece al más listo o al más curioso, sino de ver en él un zócalo que permite al historiador buscar otras formas del saber que faltan en el conocimiento. El archivo no es un depósito del que se extrae por placer, es constantemente una carencia semejante a la que describía Michel de Certeau a propósito del conocimiento, cuando lo describía así: aquello que no cesa de modificarse a causa de una carencia inolvidable. Por mucho que existan millares de legajos de demandas, que las palabras que se debe fijar parezcan no agotarse nunca. Paradójicamente, la carencia opone su presencia enigmática a la abundancia de documentos. Las frases que el escribano copió producen la ilusión de que se puede conocer todo, y es una equivocación. Su profusión no es sinónimo de conocimiento. Evidentemente es esta lo que debería convencer al historiador de que los indicios aquí reunidos son literalmente incalificables y de que él mismo es incapaz de comprender las razones de quienes se encontraron inmovilizados en el documento. En el siglo XVIII, el archivo no falta, crea un vacío y una carencia que ningún saber puede colmar. Utilizar hoy el archivo significa traducir esa carencia, significa en principio examinarlo. Examinar. El contacto con el archivo comienza con operaciones simples, entre otras, el hacerse cargo manualmente de los materiales. El examen, término agradablemente evocador, nota el verbo francés dépouiller, además del significado de analizar, examinar, tiene el sentido de desnudar, quitar la ropa. Fin de nota. El examen obliga a una serie de gestos y la operación intelectual decidida al principio, por compleja que sea, no puede evitarlos en ningún caso. Son familiares y simples, depuran el pensamiento, pulen el sentido de la sofisticación y agudizan la curiosidad. Se efectúan sin prisas, necesariamente sin prisas. Nunca se explicará suficientemente hasta qué punto es lento el trabajo de archivo y cuán creativa puede ser esa lentitud de las manos y el espíritu. Antes incluso que creativa, es ineluctable. Nunca se acaba de consultar los legajos uno tras otro, aun cuando estén limitados cuantitativamente por los sondeos preparados de antemano y calculados minuciosamente, exigen una gran paciencia del lector. Paciencia en la lectura. Se recorre el manuscrito con la vista a través de no pocos obstáculos. Se puede tropezar con los defectos materiales de un documento. Los cantos raídos y los bordes estropeados se comen las palabras. Lo que está escrito al margen, inspectores y jefes de policía notan fácilmente el documento que reciben de un observador o de un comisario. A menudo es ilegible. Una palabra que falta deja el sentido en suspenso.
A veces las partes superior e inferior del documento han sufrido daños y las frases han desaparecido. Si no es en el pliegue, no pocos documentos fueron enviados en misivas al jefe superior o a otra persona, donde se encuentran los rotos, es decir, las ausencias. Las intemperies no son buenas conservadoras. En los archivos de la Bastilla, algunos documentos permanecieron en subterráneos húmedos y absorbieron las filtraciones de las lluvias antes de que los inventariaran y clasificaran cuidadosamente. Ello hace su lectura difícil con palabras desaparecidas, borradas o medio borradas. El velo del tiempo las ha difuminado. También es posible que el documento conservado fuese arrancado directamente de un soporte inicial que lo mantenía en buen estado, como los panfletos y libelos despegados de las paredes de la ciudad por una policía del siglo XVIII empeñada en que nada subversivo quedase fuera. En la biblioteca del Arsenal, una caja contiene algunos de esos jirones de carteles prohibidos. Si se quiere, se puede hablar de restos, si bien el término tiene una connotación demasiado fúnebre para tantas alegres elucubraciones y obscenas desvergüenzas. Al abrir la caja y al extender sobre la mesa palabras prohibidas pegadas rápidamente sobre las fachadas urbanas, emprendemos un viaje barroco al país de las denuncias, de las invectivas, de las mezquindades y de las esperanzas políticas. Panfletos en trozos destrozados por el placer de la censura. Desgastados por el tiempo, en general fueron recogidos para perseguir a la caterva de sus autores clandestinos, diseminados por la ciudad. Hoy son insignificantes cuerpos del delito, completamente agujereados. Algunos están impresos y cuidadosamente compuestos, adornados con grabados. La mayor parte son manuscritos, escritos en mayúsculas, hechas con grandes trozos rígidos, para que no se reconozca la escritura. Es la pequeña multitud de las anónimas denuncias vengativas, de las calumnias audaces y ásperas, que intentan denigrar al vecino o mejor a la mujer de éste, blanco al mismo tiempo más fácil y más apropiado. Escritas con una pluma defectuosa sobre un papel malo, conservan a pesar del tiempo prisa, odio y torpeza, así como una improbable ortografía fonética. Todas o casi todas han conservado los estigmas de su período mural. Se percibe en las yemas de los dedos la rugosidad del grano de la piedra que ha quedado pegada a la cola de antaño, más bien tosca y harinosa. Recuerdo digital del archivo. Hay manuscritos perfectamente conservados y legibles, pero de difícil lectura. En general, la escritura del siglo XVIII no presenta las mismas dificultades de interpretación que la de fines del siglo XVI o principios del XVII. Sin embargo, surgen obstáculos imprevisibles. Un simple asunto denominado criminal, a causa de ello, retuvo nuestra atención durante mucho tiempo. Interesante por su contenido, inmediatamente coloca al lector en una situación de extrañeza. El documento, aunque bien escrito, es ilegible en sí mismo con el único recurso de la vista. Estamos en 1758, un año después de la ejecución de Damiens, el regicida de Luis XV. El suceso ha hecho posible la muerte del rey, y la imaginación social se apasiona por esta parte inaudible y ahogada del cuerpo social. Un sirviente de casa media, Thorin, trastornado por la muerte de su amante, la señora de Fauchelevent, se despierta una noche deshecho por haber oído cómo ésta le ordenaba que ayunase y rezase y le confía un secreto. Asegura a sus amigos sirvientes que no han visto ni oído nada, que él ha visto y oído, y simultáneamente se queda sordo y mudo. A partir de esa noche de noviembre de 1758, en que su vida se tambalea, Thorin responde por escrito a los interrogatorios de jueces, obispos y médicos, después de haberse enterado por escrito de las preguntas que le hacen. El asunto es importante,
pues Thorin revela su secreto. Le han ordenado que asesine al rey, y en prueba de la monstruosa orden, se ha quedado sordo y mudo. El asunto dura 20 años. Durante todo ese tiempo, Thorin permanece en la Bastilla hasta que la locura se apodera completamente de él. Es una larga historia de desarrollo interesante para aquellos a quienes interesa la noción de orden público enfrentada a la imaginación colectiva de una sociedad en plena ruptura con sus reyes. Larga historia y además difícil de descifrar. Efectivamente, Thorin escribe centenares de páginas a lo largo de los 20 años de investigación y prisión. Escribe del mismo modo que habla, así pues no escribe, sino que reproduce sobre el papel sonidos que forman frases. No los sonidos que forman palabras, eso sería demasiado simple, sino los que forman frases o fragmentos de razonamiento. Naturalmente sin puntuación, pero sobre todo cortes inesperados, espacios en blanco entre dos sílabas de una misma palabra, o bien uniones desordenadas, fuera del espacio delimitado de la ortografía. La sorpresa es total, la lectura difícil, incluso imposible. La vista no sirve para nada. Para llegar a descifrar hay que pronunciar en voz baja, susurrar los fragmentos escritos. Y eso en plena sala de lectura, en el habitual silencio que llena esos lugares. La experiencia es extravagante, no por la ruptura del silencio que hace que los vecinos vuelvan la cabeza, sino por la aparición del sentido, sonido tras sonido, como si se tratase de una partitura musical, como si el sonido otorgase su sentido a las palabras. El ritmo es sincopado. Los cortes no tienen lugar en los lugares convenientes. Se transcriben los enlaces de la pronunciación. Nada se parece a nada, si no fuese porque al articular, la boca libera a la escritura de su opacidad. Faut il faire dire tout le vent oui une messe pour les sang du purgatoire, je ne jamais con votre attachement jusqu'à prison. Je vous prie de me laisser entrepar son de ma connaissance. Hay que hacer decir todos los 28 una misa por las almas del purgatorio. Nunca hasta ahora había conocido vuestro afecto. Os ruego que me dejéis entre personas que conozca. Más adelante, una larga confesión escrita por Thorin obliga al mismo ejercicio. Nunca podré decir que hice eso para causar pena a mi amo o a mis compañeros, teniendo en cuenta que desde el primer momento dije al obispo de Soissons que no creía que fuese nadie de la casa, que eran muy buenas personas y que nunca dije mal de ellos. Nunca pensé en un crimen tan grande, no hubiese dicho que ponía mi alma en peligro al vivir con esa mujer. No es un gran mal acostarse con una mujer, pero un pobre sirviente que tropieza con las mujeres se expone a no pocas cosas. En su delirio, Thorin se inquieta de que Dios le haya castigado por haber amado a una mujer casada. Recuerdo sonoro del archivo, evocación evidente del papel de la entonación de la voz, tan importante, por ejemplo, en la literatura oral. Las páginas escritas por Thorin contienen una voz, una entonación, un ritmo, descubren una cultura sonora que pocos archivos pueden mostrar. Posiblemente Thorin fuese un iletrado, sin embargo, la mediocridad caligráfica de sus escritos transmite algo que ningún texto puede dar, la forma como eran pronunciados, articulados. Así hay que descifrar con esos gestos lentos en los que se esfuerzan las manos y los ojos. Aun cuando no es demasiado difícil, sigue sin ser cómodo, pues las piezas del proceso son largas y los interrogatorios se inician obligatoriamente con sempiternos enunciados jurídicos. En cuanto a las notas de la policía, son oscuras o se extienden interminablemente en digresiones cenagosas. Lo esencial no aparece de entrada, sino es en un descubrimiento excepcional. Así pues hay que leer, volver a leer, enfangado en un pantano que ninguna brisa distrae excepto si se levanta viento, lo cual sucede a veces cuando uno menos se lo espera.
A partir de esa lectura obstinada se organiza el trabajo. No es cuestión de decir aquí cómo hay que hacerlo, sino simplemente cómo puede suceder que se haga. No existe un trabajo tipo o un trabajo que se tiene que hacer así y no de otra forma, sino operaciones que se pueden contar ágilmente, distanciándose de esa manía casi cotidiana de ir al archivo. Se empieza suavemente por manipulaciones casi banales en las que finalmente se piensa pocas veces. Sin embargo, al realizarlas, un nuevo objeto se fabrica, se constituye una forma diferente de saber, se escribe un nuevo archivo. Al trabajar se reutilizan formas existentes, intentando ajustarlas de manera distinta para hacer posible otra narración de lo real. No se trata de volver a empezar, sino de comenzar de nuevo, redistribuyendo las cartas, y ello se hace de forma insensible, yuxtaponiendo una serie de gestos, tratando los materiales con juegos simultáneos de oposición y de construcción. A cada juego le corresponde una elección prevista o que sobreviene subrepticiamente, casi impuesta por el contenido del archivo. Juegos de aproximación y de oposición. Una vez leído, al principio el archivo se deja a un lado con el simple gesto de copiar o de fotocopiar. Se puede dejar a un lado reuniendo lo mismo, coleccionando o por el contrario aislando, y todo depende del objeto estudiado. Si se trata, por ejemplo, de estudiar cierto tipo de criminalidad o de delito, el primer gesto consiste en extraerlo del lote en el interior de un período definido de antemano. Si se escoge estudiar más bien un tema amplio, la mujer, el trabajo, el SENA, en principio es necesario extraer de todo documento lo que se refiere al objeto. Entonces, se pueden atravesar largas series de documentos, notas de la policía, demandas o conflictos de corporación y aislar aquello que se necesita. Es una manipulación ligeramente diferente a la primera. De todos modos, una forma nace por acumulación. Se estudia en el detalle sin olvidarse de establecer las posibles diferencias con otros temas. El trabajo es simple, consiste en analizar y más tarde en recoger otro tipo de documentos. La serie, organizada así, hace de objeto de la investigación. Infantiles en apariencia, esos gestos se apartan por primera vez de lo real, aunque solo sea por la operación de clasificación que exigen y la focalización precisa sobre el tema muy particular, embriaguez, robo o adulterio, crea una mirada específica que merece una explicación, pues el espacio se redistribuye forzosamente a partir del objeto investigado. A menudo el análisis remite a una cosa diferente de sí mismo. Por ejemplo, se puede decidir a estudiar el delito de juego considerando que esta actividad del siglo XVIII ayudará a comprender las relaciones entre la policía, el mundo de los libertinos, la aristocracia y las finanzas, o bien se puede examinar un tipo muy particular de robo porque lo consideramos representativo de las preocupaciones de un siglo y deseamos profundizar en los fenómenos de la pobreza y de la miseria. Podemos detenernos en las peleas callejeras y las riñas de taberna, comprobando la hipótesis según la cual la violencia es una de las claves de la sociedad urbana, o bien tomar en cuenta el crimen de adulterio para afinar el estudio de las relaciones entre lo masculino y lo femenino. Sea cual sea la finalidad, en este caso la investigación se efectúa a partir de lo mismo, de lo aparentemente idéntico, y la colección de textos reunidos será tratada a continuación intentando romper el juego de los parecidos para encontrar lo diferente, es decir, lo singular. Recoger. En plena recolección no hay forma de prescindir de algunas informaciones, pues lo importante es contar con el conjunto de los datos sobre la cuestión, naturalmente dentro de unos límites cronológicos y espaciales establecidos de antemano. En cambio, para seleccionar lo mismo, la mirada no puede dejar de detenerse en lo diferente, aunque solo sea para saber si realmente no tiene que preocuparse de ello. A menudo, en ese rápido recorrido aparecen las sorpresas. Un archivo inesperado, fuera del campo al cual nos dedicamos, hace tambalearse la monotonía de la recolección. Diferente, locuaz o sugestivo, ofrece con su singularidad una especie de contrapunto a una serie que se establece. Divaga, disiente,
ofrece nuevos horizontes de conocimiento, aporta una cantidad de informaciones que en absoluto nos esperábamos en el habitual caudal del análisis. Puede adoptar toda clase de formas, unas divertidas, otras instructivas o las dos cosas al mismo tiempo. Un día teníamos que investigar en la serie y de las demandas al comisario realizadas ante el pequeño criminal, conservadas en los archivos nacionales, todo cuanto se refería a los hechos violentos entre 1720 y 1775. Un sondeo decidido previamente obligaba a analizar un mes de demandas en cada uno de los años escogidos. Nunca se acababa de hojear las demandas, clasificadas cronológicamente, y las violencias reunidas así empezaban a formar largas listas, mientras llenaban numerosas fichas. Entre dos demandas, una mañana de cansancio, un papel parecía diferente al tacto, recuerdo táctil del archivo. La sensación había precedido a la vista. Además, el papel en absoluto era del mismo formato que todos los anteriormente consultados. Ruptura del gesto y de la copia en curso. Es una carta extraviada. Leerla maquinalmente, por la costumbre de fijar la vista sobre papel descolorido. Comprendemos que se trata de una carta escrita por un comisario a un colega. Sonrisa y asombro. Leemos. Querido amigo, no soy cruel. Si tu mujercita no lo fuese más que yo, serías cornudo a partir de esta noche, pues te confesaré que pone terriblemente en movimiento a la naturaleza en mi casa, y no dudo que produce el mismo efecto en casa de los demás. Bromeo, pero hablemos seriamente. Haré lo que pueda para estar en tu casa esta noche temprano. Me has avisado algo tarde y tengo más de 30 invitaciones para hoy. Adiós. Besa a tu mujercita de mi parte. Cuando le robo besos, siempre los tomo en la barbilla o sobre los ojos o en la mejilla, pero tú, pillo, tienes el cantón de reserva. Un beso, 1000 besos en la mejilla, o los ojos de tu mujer valen la mitad de los que tú robas en su boca. Que me lleve el diablo. Me gusta esa boca. Adiós. Besos robados. Carta sin fecha. Signatura y 13.728. Inmediatamente copiar todos los términos de ese mensaje medio amistoso, medio licencioso. Inclasificable este texto y sin embargo tan valioso. Más tarde, nos preguntaremos si esa clase de ágil misiva es o no un objeto cultural, una manera normal de dirigirse a los demás en aquel siglo XVIII de fulgores libertinos. Nada apremia y poco importa hoy para qué servirá el archivo. Lo urgente es recoger esa palabra viva, sin fecha, suspendida entre muy serios asuntos policiales. Pícaro archivo. Más tarde habíamos decidido poner aparte los archivos de un magistrado de un barrio muy popular, el comisario Hughes, barrio de Les Halles, y estudiar exhaustivamente sus notas y su colección de demandas, informaciones y sentencias a fin de comprender mejor los fenómenos de sociabilidad parisina durante todo el período de su ejercicio profesional, es decir, entre diciembre de 1757 y junio de 1788. 31 años. Aquí no hay que separar nada, hay que almacenarlo todo. Una vez más, una infinidad de demandas y el embrutecimiento que se anuncia. Un regalito del archivo aparece de propina. Con fecha de 18 de enero de 1766, se interpone una demanda a propósito de una disputa en la plaza de Le Victoire entre un señor y un cochero de punto, uno de cuyos caballos ha sido herido por una estocada. Nos enteramos de que Paul Lefebvre, de profesión cochero, ha visto una cabriolé con un solo caballo en el cual había un señor que ha sabido que era el marqués de Sade y su criado, y de que de él se ha parado para dejar que bajase su cliente, lo cual impedía al cabriolé continuar su camino. A continuación se ha producido una disputa. El marqués de Sade, que había bajado, asesta estocadas contra los caballos y una de ellas perfora el vientre de su caballo. El asunto se arregla amistosamente.
El marqués de Sade, pues efectivamente se trata de él, paga 24 libras en pago por el caballo herido y por el tiempo de su cura. En la parte inferior de la pieza judicial está estampada la firma del marqués. Inesperado placer el de encontrarse de pronto a Sade atascado en la plaza de Le Victoire entre un cochero y su cabriolet. Es como atrapar al vuelo a un personaje que en principio pertenece a la literatura y a los fantasmas. He aquí al marqués sorprendido en lo que fue su reputación: violencia gratuita, con el extremo de la espada clavado en el vientre de un caballo que no podía más. Este detalle sin importancia confirma tanto el carácter maldito del personaje que llegamos a dudar del demasiado bello descubrimiento, de la sorprendente coincidencia. Evidentemente podríamos citar muchos ejemplos más de este tipo, encontrados al azar, que hacen que nos desviemos de la ruta marcada del análisis, pero también tenemos que añadir que el archivo no tiene que ser necesariamente divertido para extraviar al lector. Hay documentos apacibles, normales, que desvían y conducen a donde nunca habíamos decidido ir ni siquiera comprender. Posiblemente esto significa dejarse impregnar por el archivo, permanecer lo suficientemente disponible a las formas que contiene, a fin de notar mejor aquello que a priori no era importante. Se puede objetar a esto que la impregnación no es en absoluto un método científico, que la palabra misma es de una vaguedad enormemente ingenua y que en este juego casi infantil puede deslizarse fácilmente en la investigación de efectos de interpretación. Naturalmente, sin embargo, tenemos ganas de contestar con una metáfora, aun sabiendo que agravamos el caso. El archivo es semejante a un bosque sin claros. Al permanecer en él mucho tiempo, los ojos se acostumbran a la penumbra, se entrevé la linde. Trampas y tentaciones. Sucede insensiblemente, sin que nos fijemos casi. La predilección por el archivo puede sobrevenir de tal forma que no nos ponemos en guardia, no vemos ni las trampas que tienden ni los riesgos que se corren al no imponerle una cierta distancia. Una vida no bastaría para leer la totalidad de los archivos judiciales del siglo XVIII. En vez de desanimar, esta evidencia estimula las ganas de consultarlos, incluso en desorden o sin una finalidad definida. Por el placer de verse sorprendida, por la belleza de los textos y el exceso de vida que se ofrece en tantas líneas ordinarias. Sin duda, el deseo de no olvidar esas historias de vida y de comunicarlas no es un grave defecto. Hay tanta felicidad en acumular una infinidad de precisiones sobre miles de anónimos desaparecidos hace mucho tiempo que casi olvidamos que escribir la historia supone otro ejercicio intelectual en el cual ya no basta la restitución fascinada. A pesar de todo, entendámonos, si esta no basta, al menos es la base sobre la que se puede fundar el pensamiento. La trampa se limita solamente a esto: ser absorbida por el archivo hasta el punto de no saber ya cómo interrogarlo. Sea cual sea el proyecto a que obedecemos, el trabajo de archivo obliga forzosamente a unas operaciones de selección, de separación de los documentos. La cuestión está en saber qué seleccionar y qué abandonar. A veces sucede que, a causa de sus hipótesis, el historiador ya ha escogido lo que va a recoger y apartar. Sin ningún género de duda, esto le priva de disponibilidad, es decir, de la aptitud para almacenar aquello que no parece inmediatamente necesario y que más tarde, nunca se sabe, podría resultar indispensable. ¿Cómo decidir entre lo esencial y lo inútil, lo necesario y lo superfluo, entre un texto significativo y otro que consideraremos repetitivo? En realidad no hay método válido, ni reglas estrictas que haya que seguir cuando dudamos en la elección de un documento. De hecho, los pasos son semejantes a los del vagabundeo, cuando se busca en el archivo aquello que está sepultado en él como huella positiva de un ser o de un acontecimiento, sin dejar de permanecer atento a lo que huye, a lo que se sustrae y se hace, a lo que notamos como ausencia.
La presencia de un archivo y su ausencia son signos que hay que poner en duda, es decir, en orden. En este camino poco frecuentado hay que desconfiar de una identificación siempre posible con los personajes, las situaciones o las formas de ser y de pensar que los textos ponen en escena. Identificación significa esa forma insensible pero real que el historiador tiene de sentirse tentado solamente por aquello que puede apoyar sus hipótesis de trabajo decididas de antemano. Si no se trata de ese extraño azar que hace que solamente se descubra lo que se busca y que, milagrosamente, parece ajustarse al deseo inicial y profundo del historiador. Hay 1000 formas solapadas de identificarse con un objeto de estudio. Puede llegar hasta no reconocer diferencias, excepciones o contradicciones que no subrayen la belleza de la hipótesis de partida que hace tiempo que soñamos con establecer sólidamente. Esta simbiosis cegadora con el objeto escogido es en cierta medida inevitable, confortable y a menudo indiscernible para aquel que la practica. Inevitable porque no existe ningún historiador que pueda decir razonablemente que su elección no ha estado en absoluto orientada, poco o mucho, por una dialéctica del reflejo o del contraste consigo mismo. Sería una mentira. Confortable porque identificarse de la forma que sea aporta un alivio. Peligroso, sin embargo, porque ese juego de espejos bloquea la imaginación, detiene la inteligencia y la curiosidad, manteniéndose confinado en senderos estrechos y opresivos. Identificarse significa anestesiar el documento y la comprensión de él que podamos tener. Se debe mantener la vigilancia para que una lucidez siempre despierta actúe como parapeto contra la ausencia de distancia. Quede bien claro que esta ascesis no excluye el intercambio entre el archivo y su lector, ni tampoco la empatía. El intercambio no es fusión ni abolición de las separaciones, sino el necesario reconocimiento de la extrañeza y de la familiaridad del otro, sin la cual no existe cuestionamiento inteligente y por tanto eficaz. El intercambio exige la confrontación. Por otra parte, sucede muy a menudo que los materiales se resisten, presentando al lector su faceta enigmática, léase sibilina. Cuando la investigación choca con la opacidad de los documentos y el archivo ya no declina fácilmente los trazos gruesos y los débiles de un cómodo hacer apuesto que está escrito, el trabajo puede comenzar realmente, buscando en primer lugar lo improbable que los textos contienen, la incoherente, pero también lo irreductible a las interpretaciones demasiado cómodas. Cuando, por el contrario, el archivo parece dar fácilmente acceso a lo que esperábamos de él, el trabajo aún es más exigente. Hay que librarse con paciencia de la simpatía natural que sentimos por él y considerarlo como un adversario contra el cual luchar, un trozo de saber que no se anexiona sino que molesta. No es fácil librarse del exceso de comodidad de encontrarle un sentido. Para poder conocerlo hay que desaprenderlo y no creer reconocerlo desde la primera lectura. También puede suceder que el archivo sea muy locuaz y que a propósito de tal o cual tema despliegue ante la vista del lector una infinidad de indicaciones nuevas, juiciosas y detalladas. Cuando el documento se anima hasta el punto de hacer creer que se basta a sí mismo, inevitablemente surge la tentación de no apartarse de él y de hacerle un comentario inmediato, como si la evidencia de su enunciado no tuviese que ser nuevamente interrogada. Esto da una escritura de la historia descriptiva y plana, incapaz de producir otra cosa que el reflejo, es decir, el calco, de aquello que fue escrito hace 200 años. El relato de la historia se convierte en una glosa aburrida, en un comentario positivista en el que los resultados presentados no han pasado por la criba de la crítica. A menudo la cita acude en auxilio de la escritura. Una vez más es preciso reflexionar sobre su utilización para que no aparezca ni como una facilidad ni como un medio engañoso de aportar pruebas allí donde sería necesario un razonamiento. La cita jamás puede ser una prueba
y es sabido que casi siempre es posible proporcionar una cita contraria a la que se acaba de escoger. La cita tiene tanto encanto que es difícil resistirse a ella. El encanto de lo extraño, el de la mezcla de justeza y exotismo de la lengua de antaño, y también el de la confesión. Cuando se cita, implícitamente se confiesa que no es posible encontrar palabras mejores o composiciones de frases más pertinentes que las descubiertas en el archivo. O bien, se oculta una especie de impotencia para reflexionar más allá, aprovechando al máximo el estatuto de verosimilitud, le hace de veracidad que toda cita impone. De hecho, la cita debería corresponder a un trabajo de incrustación. Además, solamente adquiere relieve y sentido si realiza una función que nada puede reemplazar. Se pueden ver en ella tres funciones principales. Es eficaz, por ejemplo, cuando se pone en escena una nueva situación a través de la fuerza abrupta de su expresión. En ese caso sirve de incentivo y hace progresar el relato. También puede surgir como una sorpresa que tiene como misión sorprender, desplazar la mirada y romper las evidencias. Es la cita apertura la que permite al historiador desviarse, deshacerse de sus manías eruditas y académicas en las que se demuestran sin esfuerzo los éxitos y fracasos de los demás. Entonces la cita rompe el relato. Las palabras entre comillas recuerdan que a veces de nada sirve sustraerse al universo de las palabras en donde toma forma la experiencia humana. ¿Cómo no atribuirle otra función sin duda menos altanera, más perezosa? A veces la cita concede un descanso en la tensión de un texto. Propone una pausa, un espacio quizá. No se trata de añadir texto al texto, ni de mostrar cómo se decían verdaderamente las cosas antaño, sino de modular la escritura del relato a través de estallidos de imágenes, de salpicarlo con el surgimiento de otras personas. Suspendida, la cita funciona como si se diese el alto, como una nota blanca que permite que las palabras habitualmente razonables del historiador se muevan de forma diferente a su alrededor. Al final de una frase, de un párrafo o de un capítulo, puede construir silencio alrededor de lo instantáneo de su irrupción. Y así es, la historia nunca es repetición del archivo, sino desinstalación con respecto a él e inquietud suficiente para interrogarnos sin cesar sobre el porqué y el cómo de su aparición sobre el manuscrito. Despedirse del archivo durante un tiempo a fin de reflexionar sobre su único enunciado. Más tarde, agavillarlo todo. Aquel que siente la atracción del archivo necesita esos gestos alternados de exclusión y de reintegración de los documentos en los cuales la escritura, con su estilo, se une a la emergencia del pensamiento. Riesgo de hundimiento y de identificación, de mimetismo y de insípida glosa. He aquí otras cuantas trampas que el archivo tiende. Hay otra, causada por el entorno, bien sea próximo o lejano. Indudablemente el archivo contiene multitud de historias, de anécdotas, y a todos nos gusta que nos la cuente. Aquí miles de destinos se cruzan o se ignoran, poniendo de relieve multitud de personajes con pasta de héroes, con perfil de Don Quijotes abandonados. Si bien no son ni una cosa ni otra, sin embargo, sus aventuras tienen un color de exotismo. En todo caso, para muchos la novela es posible, mientras que para algunos es el medio ideal para liberarse de la opresión de la disciplina, haciendo vivir al archivo. Evocada a menudo, esta posibilidad no es de hecho una trampa ni una tentación. No lo es el argumento según el cual la novela resucita al archivo y le da vida. El novelista hace una obra de ficción, que el decorado sea histórico y los personajes surjan de siglos pasados, no cambia mucho el hecho. Efectivamente se puede animar, con talento o sin él, a hombres y mujeres del siglo XVIII, produciendo en el lector connivencia y un gran placer, pero no se trata en absoluto de hacer historia. Naturalmente resulta indispensable el conocimiento de los archivos para preservar la autenticidad del drama, pero la vida que el novelista insufla a sus protagonistas
Es una creación personal en la que el sueño y la imaginación se alían con el don de la escritura para captar al lector y arrastrarlo a una aventura muy específica. En historia las vidas no son novelas, y para aquellos que escogieron el archivo como lugar desde el que se puede escribir el pasado, el reto no está en la ficción. ¿Cómo explicar, sin fanfarronear y sin ningún desprecio hacia la novela histórica, que si hay que rendir cuentas por tantas vidas olvidadas, laminadas por los sistemas políticos o judiciales, es a través de la escritura de la historia como hay que hacerlo? Cuando el prisionero de la Bastilla, encerrado por haber repartido panfletos, escribe a su mujer sobre un trozo de su camisa y ruega a la lavandera que no falle a su llamada de esperanza, es necesario que el escritor de la historia no lo haga surgir como un héroe de novela. En cierto modo, ello sería una traición, aunque solo fuese porque inmediatamente se lo asimilaría a otros héroes, uno de cuyos estatutos principales es el haber sido puesto en acción y manipulado por el autor. El prisionero de la Bastilla, cuyas singulares huellas se encuentran en el archivo, es un sujeto autónomo al que no se ha forjado ninguna imaginación. Su existencia descubierta, para adquirir relieve y sentido, debe integrarse no en una novela, sino en un relato capaz de restituirlo como sujeto de la historia, en una sociedad que le ha prestado las palabras y las frases. Si debe adquirir vida, no debe hacerlo en una fábula, sino en una escritura que haga perceptibles las condiciones de su irrupción y que trabaje la oscuridad de sus días lo más cerca posible de lo que la produjo. Único y autónomo, a pesar de los efectos del poder, el prisionero de la Bastilla, fugitivo que atraviesa el archivo, es un ser de razón, hecho discurso, a quien la historia debe tomar como interlocutor. Por mucho que se denuncien las trampas del archivo o las tentaciones que contiene, no hay que hacerse ilusiones. La pasión del archivo no impide las emboscadas. Sería una inmodestia el creerse a salvo porque las hemos descubierto.